Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, lunes, inicio de semana, lunes 17 de noviembre del 2025. ¿De qué voy a estar hablando, analizando con ustedes durante las próximas 2 horas? Aumentan las críticas al proyecto que limita el acceso a información pública. Sigue avanzando la agenda ultraconservadora de Tomás Rivera Schatz. Aprueban en la Cámara por descargue medida suya con nocivos efectos contra la mujer al reconocerle derechos al naciturus. Reforma contributiva sigue en el limbo y parece ser la nueva fuente de la discordia dentro del PNP. ICE incrementa sus intervenciones violentas en barrios pobres de San Juan. Acusan al gobierno de Puerto Rico de cooperar, pero superintendente de la policía lo niega y la ACLU alega gobierno está en desacato. Más problemas en el área energética, sin cuadrarse contratación de generación energética de emergencia y siguen cayendo las acciones de New Fortress. Otras obras atrasadas, ahora son las escuelas públicas. Senadora Rodríguez Bebe presenta querella federal que alega por alegada violación a ley que protege la confidencialidad de querellas de violencia contra la mujer. Nidia Velázquez se reafirma en que los republicanos jamás votarán por la estadidad. Trump ahora pide a los republicanos que voten a favor de que se hagan públicos los expedientes de Epstein. Renuncia el director interino de FEMA. Y si es lunes, con nuevas campeonas del baloncesto superior nacional femenino, Deportes Zona 5 con Federico López. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo desde aquí, desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech, son exactamente las 4 de la tarde en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también en vivo por radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Aquí hay una versión de audio, hay una versión de vídeo y de audio en vivo a través del canal de YouTube de esta emisora, de la página de Facebook de Radio Isla. También la misma transmisión en vivo a través de la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovilá.net. Si no te has unido a esa página mía de Facebook, te invito a que lo hagas. Es una página de esas abiertas que yo no te tengo que autorizar, así que estás más que bienvenido a que te unas a mi página de Facebook. Antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy, quiero darle las gracias a todos los amigos que me acompañaron el pasado viernes a la presentación de mi libro En Primera Fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico 1997-2025, que me acompañaron en Mayagüez. Una tarde, la pasamos súper, muy concurrida. Primero, gracias al alcalde, ingeniero Jorge Ramos, por prestarnos las hermosas facilidades de la Casa Museo Pilar de Filló. Gracias al amigo Charlie Hernández por la presentación que hizo del libro y gracias a los que asistieron allí, un nutrido grupo diverso. El amigo Pedro García, alcalde de Hormigueros, estuvo allí presente. La institución que se llama Armandito Torres estuvo allí presente, otro buen grupo de amistades o personas que se acercaron al evento, agradecidos por demás de su presencia. La próxima presentación de mi libro va a ser luego del receso de Acción de Gracia, el martes 9 de diciembre. Nos vamos para Cagua, en el Centro de Bellas Artes de Cagua, en el primer nivel, en la sala Carmita Jiménez, a las 6 de la tarde, y la presentación estará a cargo del amigo Silverio Pérez. Así que ahí lo sabe, martes 9 de diciembre. Si estás buscando qué regalar en Navidad, yo siempre recomiendo que regales libros y te invito a que regales mi nuevo libro,
en primera fila. Te anticipo, voy a dar los detalles probablemente ya para mañana o pasado, pero que a través de mi página de internet acevedovilá.net y a través de mi cuenta en ATH Móvil, nos vamos a unir a las ventas de Black Friday y Cyber Monday con una oferta especial para la adquisición del libro, de forma tal que lo recibas para que sea un regalo de Navidad. Pero de todas formas puedes ir a cualquiera de las librerías, Casa Norberto, todas las librerías a través de todo Puerto Rico tienen el libro, también el libro 787, y obviamente a través de mi página página web acevedovilá.net, ahí lo puedes ordenar, o a través de ATH Móvil, vas a la sección de negocios, escribes publicaciones PR y haces el pago del precio regular, $49.50, y lo recibirás a vuelta de correo. Pero repito, te anticipo que vamos a hacer una oferta, nos vamos a unir a la corriente de Black Friday y Cyber Monday para los que lo ordenen a través de mis plataformas digitales. Pero a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. El viernes nos fuimos con la indignación generalizada de la acción del presidente de la Cámara, Johnny Méndez, cuando el jueves en la noche, inesperadamente, porque fue actuando en contradicción a lo que él había dicho públicamente, descargó, ¿qué quiere decir descargue? Eso es un mecanismo mediante el cual un proyecto de ley se puede aprobar por un cuerpo legislativo sin informe. Normalmente se supone que se presente un informe, pero sí, la Constitución lo permite, aunque el espíritu de la Constitución es que cada proyecto de ley vaya acompañado de un informe de la comisión que lo examine. El jueves en la noche, último día para aprobar medidas en ambos cuerpos, Johnny Méndez, a pesar de que había dicho públicamente que no había prisa, que el proyecto de acceso o que enmienda la ley de transparencia y acceso a información pública tenía errores, sorpresivamente lo descargó. Eso ha generado reacciones de los diferentes sectores, particularmente de la prensa del país, y aquellos que entendemos que el derecho a información pública hay que protegerlo, hay que ampliarlo, es un derecho constitucional. El sábado, el periódico El Nuevo Día, en su edición impresa, bajo el titular "Aumenta el repudio a medida que dificultaría acceso a la información", trae particularmente las expresiones del representante José Che Pérez, quien es presidente de la Comisión de lo Jurídico que tenía a cargo su evaluación de este proyecto de ley. Me consta que Che Pérez le había dicho a las personas interesadas en este tema que el proyecto no se iba a descargar, que se iba a trabajar con mayor cuidado de cara al futuro. Che Pérez fue uno de los 7 miembros del PNP que le votó en contra. El viernes lo elogié por esa expresión y me reafirmo en aplaudir la actitud de integridad profesional e intelectual del representante Che Pérez. El periódico recoge en una nota de Génesis Ibarra Vázquez del sábado las expresiones donde se reitera el representante en su oposición a la medida. Y cito textualmente lo que dijo el representante Che Pérez del PNP. "Yo voté en contra porque entiendo que al proyecto había que hacerle unas enmiendas. Adicional a eso, ampliar la discusión del mismo, aunque se había hecho una vista bastante larga, dando oportunidad a los distintos gremios de prensa, a grupos comunitarios. Hemos recibido una gran cantidad de memoriales. También estamos en el proceso de análisis. Obviamente, tomar la determinación de verla por descarga es un asunto que es una prerrogativa del presidente de la Cámara y los portavoces, la cual respeto, pero obviamente entendía que no podía votar a favor". Sigo leyendo de las expresiones del representante Che Pérez. "Según mi criterio, hay unos defectos y me sostengo. El proceso de evaluación no necesariamente fue atropellado. Que hubiese querido darle más vistas, claro que sí. Que hubiese querido tener el tiempo para retomar la discusión en enero también, pero respeto la decisión de mis compañeros y del presidente de la Cámara". Obviamente hay que reconocer, Che
es una persona que evita controversia, usa un lenguaje muy cauteloso, pero 2 más 2 es 4 y no hay la más mínima duda que está molesto y que se reafirma en que no solamente le votó en contra, sino que entiende que fue un error haber aprobado la medida. Hoy hay unas expresiones del representante José Pichi Torres Zamora, las recoge el periódico digital Noticel, estoy buscándolas aquí, de momento ahora no las veo, en las que podría yo decir que empiezan a recoger vela los líderes del PNP. El titular del periódico Noticel es: priorizan proyectos claves antes del receso legislativo. Hoy y mañana son los últimos días para que Cámara y Senado se pongan de acuerdo en los proyectos que se aprobaron por ambos cuerpos, pero que tuvieron enmienda. Uno de ellos, este proyecto. Y entonces Pichi Torres Zamora se expresa hoy, diría yo que con mucha cautela, porque la impresión que todos recibimos es que con esa aprobación, la mayoría en la Cámara de Representantes, la mayoría del PNP, todos los legisladores de minoría le votaron en contra, estaban dispuestos a aprobar esto. Y como que están recogiendo vela. Leo de la nota de Noticel, de Melissa Cruz Ríos en Noticel. De acuerdo con Torres Zamora, tal como está redactado, el PS63 no cuenta con el respaldo necesario en la Cámara de Representantes para ser aprobado. La acción tomada por la Asamblea Legislativa del pasado jueves más bien respondió a una dinámica habitual entre la Cámara y el Senado en los periodos finales de discusión de medidas donde existen intercambios de proyectos. Le voy a traducir yo antes de ir a la cita directa de lo que dijo Pichi Torres Zamora. El miércoles, Tomás Rivera Chat le colgó 10 proyectos de la Cámara sorpresivamente en el Senado. Y esas son las medidas que hacen los bullies. No los colgó porque eran malos proyectos para Puerto Rico, porque él pensara que eran proyectos defectuosos. Los colgó porque, ese es mi análisis, porque Tommy estaba molesto de que Johnny había dicho que no había prisa con aprobar este proyecto de Tomás Rivera Chat de hacer más difícil el acceso a información y a documentos públicos. Y entonces, en una medida de negociación o de blandenguería, como usted le quiera llamar, pues Johnny Méndez, sorpresivamente y faltando a su palabra, porque era la palabra de él, de Johnny Méndez, decidió aprobarlo por descargue. ¿Por qué por descargue? Porque Che Pérez se tiene que haber negado a escribir un informe y dijo, yo no voy a escribir ningún informe. Y entonces lo enmendaron sustancialmente. ¿Para qué? Para, por un lado, complacer a Tomás Rivera Chat esa noche y darse tiempo a ver si se ponen de acuerdo en un lenguaje final. ¿Qué quiere decir eso? Que es posible que mañana a las 12 de la noche termine la sesión y no se haya aprobado el proyecto porque no se hayan puesto de acuerdo en el comité de conferencia. Dice Pichi Torres Zamora: una cosa es bajarlo a conferencia, otra cosa es que al final se vote a favor, enfatizó el portavoz de la mayoría del PNP en entrevista con Noticel. Así que, por lo menos hoy, recogido en esta entrevista en Noticel, Pichi Torres Zamora, portavoz del PNP en la Cámara de Representantes, interpreto yo que está recogiendo vela ante el aguacero que les cayó de diferentes sectores de la sociedad puertorriqueña por haber aprobado por descargue una medida que el día anterior el presidente de la Cámara había dicho que no había prisa y que el portavoz a cargo de examinar la medida, el presidente de la comisión a cargo de examinar la medida, PNP, ha dicho, le votó en contra y ha dicho que no se debió haber aprobado. ¿Qué va a pasar? Dependerá entre hoy y mañana. Presumo que los diferentes sectores de la sociedad puertorriqueña que están oponiéndose tenazmente a esta medida, pues estarán activos
¿qué es lo que cuál debería ser el objetivo? Que no se pongan de acuerdo y que el proyecto se quede pendiente en el comité de conferencia. Mientras tanto, no sabemos cuál es la posición de la gobernadora. Yo creo que si la gobernadora se expresara y dijese, esto no es una promesa de campaña del PNP, yo no he escuchado nunca a la gobernadora decir que hacen falta enmiendas a la ley de transparencia gubernamental, pero los silencios en diferentes temas, y varios de ellos son parte del análisis de este programa hoy, los silencios de la gobernadora, su falta de liderato, pues básicamente le está permitiendo a Tomás Rivera Chatz impulsar su agenda y llenar los vacíos desde el punto de vista de agenda legislativa. Si la gobernadora ya hubiese dicho, yo no creo que ese proyecto es necesario, pues probablemente quizás aparecían más votos del PNP. No sé, porque la gobernadora está muy débil dentro de su partido. Pero cuando ya hubo 7 representantes del PNP que le votaron en contra, si la gobernadora se expresara y dijera, yo no estoy de acuerdo con el proyecto, quizás habrían suficientes votos para derrotar el proyecto. Pero esta ha sido la tónica de falta de liderato de la gobernadora, y no estamos hablando porque son proyectos de iniciativa legislativa. Hay proyectos de iniciativa legislativa, sí, que el gobernador los viene a ver cuando llegan a Fortaleza ya firmados, pero hay proyectos de iniciativa legislativa que van a la esencia de la política pública y es totalmente adecuado, correcto y a veces necesario que el gobernante se exprese durante el proceso legislativo y diga si simpatiza o no simpatiza con la medida. Y hablando de esa falta de liderato de parte de la gobernadora y la falta de una agenda legislativa, la sesión se va a acabar mañana. ¿Alguien en este momento está pendiente de algún proyecto importante impulsado por la gobernadora? No. Y ahorita vamos al tema de la reforma contributiva. No hay nada importante. No se presentó nada importante por la Fortaleza en esta sesión, tampoco en la pasada. Y ese vacío, ¿quién lo está llenando? Lo he dicho en múltiples ocasiones, me reafirmo, al paso que vamos, este va a ser el cuatrenio legislativo de Tomás Rivera Chatz. Lo que no logró cuando fue presidente del Senado y Luis Fortuño era gobernador, y lo que no logró cuando era presidente del Senado y Ricardo Rosselló era gobernador y después Wanda Vázquez. En esos 2 periodos, aunque Tommy tenía muchísimo poder, en gran medida la agenda legislativa la siguió dictando la Fortaleza. En este primer año, ante la falta de iniciativas sustantivas de la gobernadora, la agenda legislativa la está estableciendo Tomás Rivera Chatz desde el primer día, desde que se aprobó el proyecto de libertad religiosa y otra serie de proyectos. Y ahora, también con descargue, la Cámara descargó el pasado jueves otro proyecto de Tomás Rivera Chatz. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día del domingo. Cámara aprueba polémica medida antiaborto. Sin vistas públicas ni debate, dio paso al proyecto ¿de quién? De Tomás Rivera Chatz, que reconoce como persona al no nacido, o naciturus, como se le dice también en el mundo del derecho. Nota de Génesis Ibarra Vázquez. La aprobación en la Cámara de Representantes por descargue del proyecto del Senado 504, que reconoce al naciturus, ser humano concebido pero aún no nacido, como una persona natural, provocó ayer un llamado a que la gobernadora Jennifer González lo vete por entender que representa un disparate jurídico y un golpe a la autonomía de la mujer. Esto es parte de la agenda ultraconservadora de Tomás Rivera Chatz, que el PNP ha adoptado como suya. El Partido Nuevo Progresista en este cuatrenio se está convirtiendo en una réplica del Partido Republicano de Donald Trump, de MAGA, del ultraconservadurismo. Nuevamente, no estoy seguro, este no es un tema del programa de gobierno de Jennifer González. Pero
la política y el gobierno no toleran los vacíos. Y ante el vacío de iniciativas de la gobernadora, Tomás Rivera Chatz le está llenando el espacio. Esta es una medida diseñada para ir minando los derechos de la mujer, y en este caso particularmente el derecho de la mujer reconocido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico a tomar decisiones sobre su cuerpo. Es una medida altamente peligrosa que a lo que va dirigida es a eventualmente prohibir en Puerto Rico, y no solamente prohibir, criminalizar en Puerto Rico a una mujer que por las razones que sean, de salud, lo que sea, salud mental, salud física, lo que sea, tome la determinación de terminar un embarazo no deseado, un embarazo complicado. Desde el punto de vista de derecho, yo no voy a entrar aquí a analizarlo, pero esto plantea múltiples interrogantes que el proyecto no contesta. Esto es simple y sencillamente una agenda política de Tomás Rivera Chatz, que es parte de su esfuerzo, que no voy a negar, ha sido exitoso, de tragarse a los partidarios de Proyecto Dignidad y hacer inoficioso o innecesario la existencia del partido Proyecto Dignidad. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿dónde están las voces liberales, progresistas que defienden los derechos de la mujer, de las minorías dentro del PNP? Se llama Partido Nuevo Progresista. Y se está convirtiendo en el viejo Partido Republicano de Puerto Rico, pero peor aún, con la agenda ultraconservadora de Donald Trump. Es un partido bajo el liderazgo, bajo el silencio. Repito, yo no creo que, o sea, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Jennifer González no hubiera propuesto un proyecto como el de libertad religiosa, que al final lo firmó. Jennifer González no hubiera propuesto un proyecto como este. Pero va camino a su firma, ojalá y me equivoque, ojalá y tenga la verticalidad. No tiene ni que reconocer, porque Jennifer no cree en el aborto. Yo eso se lo respeto, creo que está equivocado. O sea, una cosa es, y lo voy a decir lo más crudo posible, esto no es lo que yo pienso. Usted puede tener el perfecto derecho de pensar que una mujer se va a quemar en el infierno porque haya tomado ella la decisión de terminar un embarazo no deseado. Pero que usted piense que esa mujer se va a quemar en el infierno no justifica que usted lo legisle, lo convierta en ley. Pero más allá de si Jennifer González está a favor o en contra del aborto, este proyecto de ley plantea unas interrogantes que no se contestan, extremadamente peligrosas para las mujeres, para los profesionales de la salud que quieren atender a una mujer embarazada. Pero igualito que con el caso de la enmienda a la ley de transparencia gubernamental, nadie sabe dónde está parada la gobernadora en este tema. Y nuevamente, Johnny Méndez, su gran legado va a ser que nos entremos en un debate de si él simple y sencillamente es un sello de gomas de Jennifer González o si él simple y sencillamente es un sello de goma de Tomás Rivera Chatz. Porque un proyecto como este, con las complicaciones jurídicas que tiene, con las implicaciones que tienen para la mujer, con las complicaciones desde el punto de vista de salud pública, escuché, no le he cotejado, que la secretaria de Justicia dijo que solo respaldaría la medida si se enmendaba. No se enmendó, se descargó. Y Johnny Méndez, ni vistas públicas, ni informe. Pero esa es la Cámara por la que la mayoría del pueblo votó. Esa es la Cámara para la cual Jennifer González pidió el voto.
Porque si usted por alguna razón, si usted es PNP, que votó por Jennifer y que rajó las palmas en las 3 papeletas, usted hizo lo que Jennifer le pidió. Así que si usted está inconforme con Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez, se lo respeto, pero eso era lo que quería la gobernadora. Ojalá y la gobernadora en estos 2 proyectos, el de enmienda a la ley de transparencia gubernamental y ahora este disparate jurídico de reconocerle derechos al no nacido, ojalá y la gobernadora haga lo correcto y si le llegan al escritorio le imparta su veto a ambas medidas legislativas. Me está sonando la musiquita, son las 4:23, regreso con más luego de la pausa. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy lunes, inicio de semana, 17 de noviembre del 2025. Aquí continúo en vivo como todos los días desde las 3:55 hasta cerca de las 6 de la tarde por toda la cadena de Radio Isla 1320. Bueno, estaba hablando de los primeros 2 temas que toqué de la sesión que técnicamente, yo sé que la gente se confunde. El jueves pasado fue el último día para aprobar medidas en ambos cuerpos y tienen hasta mañana para aprobar lo que se llama los comités de conferencia, aceptar las enmiendas del otro cuerpo, pero si un proyecto no se ha aprobado por ambos cuerpos, no se puede considerar ni hoy ni mañana, se tendría que quedar para el año que viene, para la sección de enero, a menos que la gobernadora convoque una sesión extraordinaria. Lo que ha quedado en el limbo, y parece ser la nueva fuente de discordia a lo interior del Partido Nuevo Progresista, es la llamada por la gobernadora reforma contributiva. Ese sí que es parte del programa de gobierno del PNP. Y en agosto, cuando iba a comenzar la sesión legislativa, esta segunda sesión ordinaria, ahí la gobernadora nombró un comité de reforma contributiva de esos múltiples comités que ella ha nombrado. Yo, si estuviera activo en la política, en labor de fiscalización, haría una tablita, comité por comité, cuando lo nombró, cuántas reuniones sabemos que se hayan llevado a cabo y cuál es el resultado de esos comités. Y el resultado es que ningún comité ha producido nada. Pero nombró un comité de reforma contributiva en agosto, antes de que empezara la sesión. La gobernadora dijo que la reforma contributiva se iba a presentar y aprobar en esta sesión legislativa, y que iba a tener efecto, esto es bien importante, iba a tener efecto sobre este año contributivo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que fueran a legislar tendría un efecto retroactivo a 1 de enero de este año, y cuando usted fuese a llenar la planilla, usted se podía beneficiar o afectar, si hay algo negativo,
de los cambios que se hicieran en esa reforma que se iba a legislar. La sesión se termina mañana, ya pasó la última fecha de aprobación de medidas, y en esta la gobernadora no se puede quejar de la Asamblea Legislativa porque la gobernadora no ha presentado ningún proyecto de ley. Ya esto se convierte en el hazmerreír. Y yo no sé por qué. Y la gobernadora sigue hablando, y su secretario de Hacienda sigue hablando, y siguen hablando del tema, y que si tienen los modelos, y que si lo están modulando, y que si se lo presentaron a los presidentes de los cuerpos, y no hay proyecto de ley. Y los que me han seguido aquí en este programa saben que llevo tiempo diciéndole que si no hay el visto bueno de la Junta de Control Fiscal, esto no va para ningún lado. La gobernadora hizo unas expresiones, me parece que fue el viernes, hablando de precisamente la búsqueda de consenso para aprobar una reforma contributiva. Obviamente consenso es dentro del PNP, esto no incluye a nadie de los otros partidos. Y volvió a reafirmarse que el proyecto estaba a punto de caramelo y no descartó convocar a una sesión extraordinaria. Eso provocó un extenso Buenos Días Puerto Rico de Tomás Rivera Chats. Es larguísimo, yo no se lo voy a leer completo, pero hay que leer unas partes. Si se convoca una sesión extraordinaria para la reforma contributiva, la atenderemos. Trabajaremos como siempre, levantándonos temprano, siendo puntuales, sin pausas, sin ausencias, sin excusas y con el mayor deseo de lograr lo mejor para Puerto Rico. Pero hay mucho cinismo ahí de parte de Tommy en ese primer párrafo. Creo que está tratando de hacer una comparación de los que él quizás cree que no trabajan con ese mismo esfuerzo. Entonces, en signo de exclamación, nos alegra el ánimo de consenso. ¿A quién le habla ahí? A la gobernadora. Y aquí es que está el puntillazo de Tommy, que yo llevo diciéndolo y lo digo con mayor respeto. Yo no sé por qué ningún periodista le ha preguntado. Bueno, le preguntaron al secretario de Hacienda y yo lo discutí aquí sobre la Junta de Control Fiscal y él contestó con una evasiva. En un momento dijo que la última palabra la tenía la legislatura y la gobernadora, lo cual no es cierto. Pero vamos al buenos días de Tommy. Nos alegra el ánimo de consenso. Sugerimos incluir a la Junta de Control Fiscal en esas reuniones de consenso, de modo que no se trabaje en vano. La presencia de la Junta la impone lamentablemente nuestra bochornosa condición colonial. ¿Qué nos está diciendo Tommy? Que él sabe que no han hablado nada con la Junta. Y que él, Tommy, tiene serias dudas de si la Junta va a aprobar una reforma contributiva. Claro, como Tomás Rivera Chats vive en una eterna contradicción, cuando a él le ha dado la gana de aprobar un proyecto, sin importarle la postura de la Junta, lo ha hecho. Pero en esta ocasión lo que está es advirtiéndole al país y mandándole un mensaje a la gobernadora: deja de estar hablando de reforma contributiva que cuesta dinero si no tienes el ok de la Junta. La gobernadora también se ha pasado diciendo que ya ha mandado varios proyectos de ley que son parte de la reforma, pero que los ha mandado separadamente. Yo los he examinado en este programa, no hay nada importante para usted. Sí, hay una que otra cosa importante para algunos sectores de la sociedad puertorriqueña, pero no hay nada importante para usted, para el puertorriqueño promedio, para la clase media. Y la gobernadora se quejó de que no le habían aprobado muchos de esos proyectos. Y ahí Tommy le contesta también. Las medidas pendientes de carácter contributivo no deben atenderse hasta que finalmente se presente la reforma contributiva completa. ¿Por qué? El impacto económico de las mismas, sin lugar a dudas, incide en la capacidad económica del gobierno para conceder más beneficios a muchos menos para el contribuyente o muchos menos para el contribuyente de la clase media. Si comprometemos esas capacidades económicas del gobierno de antemano con los beneficiarios de la llamada Ley 60, ganancias de capital y otros, entonces nos arriesgamos a tener menos beneficios para los asalariados y ese no es el objetivo. Así que de un plumazo, Tomás Rivera Chats le liquidó la extraordinaria, le dijo
no me mandes un proyecto sin el consenso de la Junta de Control Fiscal. Pero peor aún, le dijo, no te vamos a aprobar ninguno de los proyectos que está pendiente. El Nuevo Día lo publica en una nota del domingo, en pausa hasta la reforma contributiva. Esperará que la gobernadora presente su propuesta para atender las medidas. Una nota del periódico El Nuevo Día de Manuel Guillama Capella, que básicamente recoge las expresiones en ese Buenos Días Puerto Rico de Tomás Rivera Chatz. Lo he dicho y me reafirmo, todos queremos que nos bajen las contribuciones, pero hay que ser responsable con el país y hablarle con la verdad. Ahora mismo, las señales económicas son mixtas y peligrosas. Los recaudos del gobierno de Puerto Rico no están creciendo como habían crecido en los pasados años. Los indicadores económicos no son los mejores. Las incertidumbres sobre las políticas públicas económicas de Donald Trump están ahí. La incertidumbre sobre qué va a pasar con el financiamiento federal a la reforma de salud está ahí. Y la gobernadora simple y sencillamente está politiqueando con una propuesta de reforma contributiva que ojalá y yo me equivoque. Número 1, no va a tener el aval de la Junta de Control Fiscal. Y número 2, podría ser altamente irresponsable en momentos de tanta incertidumbre económica. Yo no sé si ustedes la escuchan, pero yo la escucho. Ya está la musiquita. Regreso, me voy a la pausa, regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:42 de la tarde de hoy, lunes 17 de noviembre, inicio de semana. Ya entramos a la segunda parte del mes de noviembre. Ya la próxima semana es la semana de Acción de Gracias. Ya el Christmas Spirit está por todos lados, a pesar de que Jonathan Lebron tumbó aquí casi todos los adornos de Navidad esta mañana. Ya están todos en su lugar, así que entramos en ya la etapa más hermosa del año. El Christmas Spirit, como decimos en buen puertorriqueño, se está apoderando de todos nosotros. Bueno, ICE, wow. Esta política pública de Donald Trump de perseguir, porque esa es la palabra, perseguir indiscriminadamente a los inmigrantes. Yo hoy estaba almorzando con un grupo de amistades imagínense, de la época de estudiantes del Colegio San José, de diferentes tendencias ideológicas. O sea, no se crean, yo muchas amistades que no coinciden con mis pensamientos políticos, pero son mis amigos de toda la vida. Y todos en la mesa estábamos comentando que por primera vez en nuestras vidas, si nos vamos a montar en un avión y vamos hacia los Estados Unidos, o como dice Zoe, Estados Unidos continental, nos llevamos el pasaporte. Yo voy a coger unas vacaciones en Acción de Gracias, voy a Estados Unidos y me voy a llevar el pasaporte. Por el temor de que hablemos español entre nosotros o hablemos inglés con nuestro acento y un agente federal nos meta en un cuarto y si uno no tiene el pasaporte, no tenga cómo demostrarle que uno es ciudadano americano, no me van a meter preso probablemente, pero ya las historias de que te tienen 3-4 horas hasta que tú de alguna forma los logres convencer que eres ciudadano americano y después te dicen, ups, perdón, con todo el efecto emocional, psicológico que tiene, que uno piense que lo van a meter preso equivocadamente porque lo que están haciendo es sin órdenes de arresto, sin justa causa, sin motivo fundado, sin nada. Y es lo que tiene que ver con Puerto Rico, este tema de las intervenciones, particularmente con los hermanos dominicanos que conviven con nosotros, más allá de afectar la vida de esa comunidad y de los que compartimos con esa comunidad de una forma u otra, creo que le empieza a crear problemas políticos a la gobernadora. Porque la gobernadora, al igual que en muchos otros temas,
en el mes de enero cometió un error garrafal que la marcó. Cuando, estando en España, en enero, en la feria de turismo, fue entrevistada, creo que fue en el área precisamente de República Dominicana, fue entrevistada por un medio de República Dominicana, y cuando le preguntaron sobre posibles operativos anti-inmigrantes, dijo que eso no tenía nada que ver con Puerto Rico, que los hermanos dominicanos podían estar en calma, que eso era una agenda de Donald Trump con los mexicanos y en la frontera de Estados Unidos con México, y a los pocos días, el próximo fin de semana, vino el primer operativo en el área de Barrio Obrero. Este fin de semana, ahora ya están en Río Piedra. Ha habido unos arrestos, o hubo unos arrestos. Hoy en día todo el mundo anda con una cámara, así que todo se graba. Unos arrestos en Capetillo que en cierta medida, en cierta medida no, se tornaron violentos. Donde inclusive una mujer embarazada, creo que es en su 8º mes de gestación, fue golpeada por los agentes federales. Las imágenes han corrido por los medios de comunicación y pues por ejemplo yo no escucho a nadie hoy del gobierno ni del PNP atreviéndose a defender las acciones del gobierno federal sobre este tema. Pero el problema es que la gobernadora quedó marcada desde el principio y no se ha atrevido. O sea, aquí hay la Iglesia Católica de los Estados Unidos, que es bastante conservadora, mucho más conservadora la Iglesia Católica de Estados Unidos que en otros lugares del mundo, ha convertido la defensa de los inmigrantes en uno de sus principales postulados en este momento. Hay por ahí un video corriendo en las redes extraordinario de diferentes sacerdotes hablando precisamente de los valores cristianos y la protección al extranjero, en este caso a los inmigrantes. Ese operativo en Capetillo, donde creo que se arrestó a una persona, ha llevado reacciones bien serias de diferentes sectores, particularmente de la comunidad dominicana. La American Civil Liberties Union está considerando, la ACLU está considerando demandar por el atropellado del operativo, y se hizo un señalamiento serio de que hubo una cooperación de la policía estatal. Nuevamente, la gobernadora, que yo sepa, no ha dicho nada. Ya Miguel Romero empieza a establecer los contrastes y Miguel Romero ha pedido a las autoridades federales que investiguen qué fue lo que sucedió. Pero hay un señalamiento de que los arrestados fueron llevados al cuartel de la policía de Río Piedra y de una alegada colaboración de la policía de Puerto Rico. Pues eso ha llevado a el superintendente de la policía, esto es bien curioso, Joseph González, quien fue director del FBI hasta los otros días, cosas veredes. Joseph González, hace un rato, a las 2:19, una nota del periódico El Nuevo Día en su edición digital, se distancia de los federales y dice, no, nosotros no tuvimos nada que ver con esto. Leo el titular: Joseph González niega participación de la policía en arresto de migrantes en Río Piedra. Aunque nadie dijo que los policías arrestaron, lo que se alega es que los llevaron al cuartel de la policía, y ahí pues hay unas declaraciones de Joseph González que, aunque tratan de aclarar, crean duda. Cita textual: indicó que, entre comillas, la razón para que los federales fue para mover a uno de los detenidos de un carro a otro para transportarlo. O sea, sí fueron al cuartel. También llegaron al cuartel para pedir un servicio médico porque uno de los detenidos recibió un impacto de un taser y tenían que removerle los dardos. Dice la nota del Nuevo Día de Alex Figueroa Cancel: al desconocer por qué el cambio del vehículo fue en uno de los predios del cuartel, Joseph González teorizó: no sé si era porque habían dejado el carro allí o que lo querían hacer en un sitio seguro. Asumo yo que se querían ir de la escena lo más rápido posible. Puede ser para asegurar el detenido y moverlo de carro. Ante la pregunta sobre si la policía tenía algún tipo de cooperación con las agencias federales para asuntos migratorios, el súper contestó: no.
La policía no tiene la jurisdicción para trabajar estos casos de migración administrativo. Si un compañero de la policía ayudara o apoyara, no tiene las protecciones de ley. No se puede hacer. Sí trabajamos con las autoridades federales día a día en el esclarecimiento en casos de narcotráfico, gangas y crímenes violentos, pero la policía de Puerto Rico no puede entrar en asuntos administrativos. Así que tenemos un operativo federal que todo el mundo en Puerto Rico está repudiando, pero la gobernadora guarda silencio. Una mujer embarazada que aparentemente fue golpeada y tirada al piso por los federales. Una alegación de que los llevaron al cuartel de la policía. Alegación parcialmente validada por el superintendente, pero básicamente dice, nosotros no tuvimos nada que ver, lo llevaron al parking. Esa es la alegación. Pero, paralelamente a eso, lo habíamos comentado en este programa, el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, el juez Cueva, ordenó hace varios días atrás a el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico que entregara la documentación, la alegada documentación que recibieron de las autoridades federales para en enero, mientras la gobernadora decía que no iba a haber intervenciones de los federales, el Departamento de Obras Públicas de Puerto Rico le entregó a las autoridades federales un listado de cerca de 6,000 inmigrantes en Puerto Rico que, cumpliendo con las leyes de Puerto Rico, sacaron su licencia de conducir aunque no tenían un estatus migratorio regularizado. Ya el tribunal ordenó que eso se entregara. Lo comenté en este programa, las contradicciones donde la gobernadora da señales de que no controla lo que pasa en su gobierno. Un tema como este, que la toca directamente a ella, el Departamento de Justicia de Puerto Rico dijo que iba a apelar la decisión, pero a la misma vez la gobernadora dijo, si fuera por mí, entreguen el documento. Y hoy, temprano en la mañana, una nota de Oscar Serrano en Noticel, ACLU pide desacato contra el Departamento de Obras Públicas por los documentos, pero el gobierno no pide reconsideración. Dice la nota, el plazo para que el gobierno entregue a la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, los requerimientos de información que ha recibido de parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduana, pasó el viernes pasado sin que se supliera. En su lugar, ACLU sometió una solicitud de desacato y el Departamento de Obras Públicas, como custodio del requerimiento, pidió a través del Departamento de Justicia que el tribunal reconsidere su orden de entrega. O sea, la gobernadora dijo, si por mí fuera que los entreguen, no cumple con la orden, y tú no cumplís con la orden, no te excusa porque hayas pedido una reconsideración. Hay un rumor por ahí que a lo mejor no hay ni tan siquiera un supina de las autoridades federales pidiendo oficialmente la documentación. Hay un rumor corriendo por ahí que quizás aquí lo que sucedió fue que alguien de los federales llamó al Departamento de Obras Públicas y salieron corriendo a entregarle la información. Y lo único que está pidiendo la ACLU no es que le den los 6,000 nombres, es que le digan quién y cómo le pidieron la información y qué documentos ustedes utilizaron para darle la información. Y ya el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico pidió que se entregara, ordenó que se entregara la información. Así que todo esto lo que hace es que le comunica al país, número uno, que sí, que el gobierno de Puerto Rico está colaborando con las autoridades federales en estas políticas de persecución a los hermanos dominicanos y que parece que nadie en el gobierno de Puerto Rico, que la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, porque esto es tan sencillo como que la gobernadora diga claramente cuál va a ser la política pública. La gobernadora dijo, si fuera por mí yo entregaba los documentos que pide la ACLU, y el Departamento de Justicia de la gobernadora no lo ha entregado, están en desacato. Bueno, eso es lo que se está pidiendo, y pidieron reconsiderar la determinación del juez Cueva. Son las 4:54, regreso con más luego de la pausa. De regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:59 de la tarde. Aprovecho para invitarlos
a un evento que se estará llevando a cabo este próximo miércoles 19 de noviembre. 35 años de la enmienda Vizcarrondo. La Corporación del Centro de Bellas Artes de Cagua le invita al foro 35 años de la enmienda Vizcarrondo, miércoles 19 de noviembre, Sala Carmita Jiménez en el Centro de Bellas Artes, con la participación del licenciado Marcos Rigau, el licenciado Antonio Faz Alzamora, el licenciado Luis Vega Ramos y Ramón Luis Nieves, moderado por la licenciada Ingrid Colbert. Eso es este miércoles, entiendo que es a las 6 de la tarde, así que están todos invitados, completamente gratis. Si usted quiere también conocer un poquito más de lo que significó la enmienda Vizcarrondo, ese es un tema que se discute en mi libro, En Primera Fila, las luchas sobre el estatus. Son las 5, ahora en cadena con WLRP 1460, Radio Raíces, sobre la mesa en Radio Isla 1320. Bienvenido a los amigos Radio Escucha de Radio Raíces allá en San Sebastián. Aquí yo sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 3:55 hasta cerca de las 6 de la tarde. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además la encuentras más tarde en todas las plataformas, aplicaciones que te permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcast, Google Play. En todas ellas me encontrará y también estará más adelante en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Si no te has registrado, si no te has suscrito a mi canal, escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, te va a llevar a mi canal de YouTube. Te invito a que le dejes a la campanita, ahí quedarás registrado y recibirás los avisos cada vez que haya un nuevo vídeo disponible, ya sea de Sobre la Mesa o de cualquier otro que de tiempo en tiempo pongo en mi canal de YouTube. Así que ya les invito a que me sigan en las diferentes plataformas de redes sociales. Bueno, regresando a los temas que quiero discutir. Mañana es martes de energía. Ramón Luis Nieves se cogió unas merecidas vacaciones. Lo vi por ahí por redes sociales por Italia y en Madrid, pero mañana hablaremos de los temas energéticos, mucho que analizar, pero todos los días hay algo nuevo. Todavía estamos esperando por la contratación de los 800 megawatts de generación de energía de emergencia, aquella que inicialmente nos dijeron que iba a estar lista para mayo, y que se ha ido posponiendo y que yo soy uno de los que reconozco que hace falta, independientemente de que hayamos sobrevivido el verano sin los apagones masivos que en un momento se pronosticó. Inicialmente recordarán que se le había adjudicado a 2 empresas, luego hubo controversias con ese proceso, se canceló aquel proceso de solicitud de propuesta, se inició un nuevo proceso, llevamos varias semanas que nos han dicho que ya esto está listo para firmarse los contratos, y hoy el periódico El Nuevo Día en su página 10 nos tiene una historia: nuevas trabas para generar 800 megawatts adicionales. En honor a la verdad, hay 3 compañías que diríamos que fueron preliminarmente seleccionadas. De esas 3 parece que hay problema con una nada más, no estoy claro, parece que las otras 2 ya, no sé, da la sensación de que se finiquitaron las negociaciones, pero no se han aprobado hasta que no se firmen contratos y se empiecen a ejecutar. Pero con una de ellas, dice Manuel Guillama Capella, la negociación con al menos una de las 3 empresas que todavía persigue un contrato para producir parte de los 800 megawatts enfrenta escollos en el trámite con la Oficina Independiente de Adquisiciones de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Se trata de Javelin Global Commodities. ¿Qué sucede? Parece ser que después que le adjudicaron y le escogieron, ahora está pidiendo cambios a los requisitos formales y las condiciones que se impusieron. Y parece que quiere negociar con las diferentes agencias de gobierno, incluyendo el negociado de energía. Y el negociado de energía emitió una resolución en la que dice: yo no te puedo, yo no soy, o sea, el negociado de energía no es un ente negociador. Al negociado de energía tú le llevas un contrato
Y ellos deciden si cumple o no cumple con las leyes, con la normativa, con la política pública energética. Así que de las 3 compañías que son Javelin Global, también está... ay, Dios mío, se me olvidó. Espérate, está Javelin, está Power Expectations y Gothams. Gothams es la que va a utilizar las barcazas. Aparentemente, Power Expectations, que va a producir 400 megawatts desde Aguirre, y Gotham, que aparentemente va a producir 200 megawatts desde unas barcazas en San Juan. Aparentemente, con esos 2 no hay problema, pero sigue la incertidumbre en el tema energético. Y mañana actualizaremos Ramón Luis y yo, pero en nuestro watch de las acciones de New Fortress, hoy tambalearon, llegaron a estar por debajo de $1. Llegaron a estar en 98 centavos a las 11:05 de la mañana. Abrieron el día en 1.05, $1.04. Y ahora, wow, están en $1.09. Un día de mucho tambaleo. Obviamente, no de que hayan subido de $1.04 a $1.09, pues no es señal de mucha recuperación. Como cuestión de hecho, solo para que tengan una idea, en julio del 2022 las acciones valían 48 centavos con 97, $48 con 97 centavos. En diciembre del 2020 valían $52 con 50 centavos y hoy en este momento están, voy a volver a cotejar, en este momento están en $1.09, así que la situación financiera de New Fortress sigue tambaleando y hoy llegaron por un rato a estar por debajo de $1. Y nuevamente yo no sé cuál es la estrategia del gobierno de Puerto Rico si llega el momento en que New Fortress no puede cumplir con sus obligaciones. Bueno, y la norma en Puerto Rico, tristemente, es la noticia de que todo está atrasado, particularmente todo lo que tiene que ver con las obras post-María. Y el periódico El Vocero nos tiene una primera plana. Continúa el atraso en reconstrucción de escuelas. Requerimientos ambientales y de preservación histórica demorarán aún más las gestiones para rehabilitar planteles dañados por los huracanes de 2017 y los sismos del 2020. Yo no voy a entrar aquí en adjudicar de quién es culpa y quién no es culpable. Lo que es que hay un hecho, y es que hay 26 planteles escolares que todavía FEMA no ha aprobado y dice que no puede aprobar todavía los planes para reconstruirlo. Una nota de Pedro Menéndez Sanabria, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, informó al gobierno de Puerto Rico que la aprobación para la reconstrucción, esto no es la reconstrucción, la aprobación para la reconstrucción de 26 planteles bajo la iniciativa Escuela Innova del Departamento de Educación tomará hasta 256 días, lo que atrasaría aún más el inicio de trabajos en estos espacios. Repito, no estoy adjudicando de quién es la culpa, pero la orden del día, la orden de la experiencia vivida, es que todos los proyectos con fondos federales, particularmente de FEMA, bajo el gobierno de Wanda Vázquez, bajo el gobierno de Pedro Pierluisi y ahora bajo el gobierno de Jennifer González, se atrasan, pisan y no arrancan. Bueno, y en una noticia, un desarrollo de hace apenas un rato, poco antes de yo llegar aquí al programa, la senadora se informó que la senadora independiente, ahora senadora independiente, Joan Rodríguez Bebe, presentó una querella, un referido al Departamento de Justicia Federal, en la que alega violaciones de ley federal por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres de Puerto Rico, cuando validó la existencia de una querella que envolvía a Joan Rodríguez Bebe sobre violencia contra la mujer, violencia de género.
dice la argumentación de la senadora, que vuelvo y repito, presentó ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos un referido contra la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Dice la senadora, al confirmar el contenido de la querella divulgada ilegalmente, la procuradora reveló información confidencial y violó su deber de confidencialidad, así como normas estatales y federales que exigen proteger los datos de presuntas víctimas de violencia doméstica. Esta divulgación ilegal puso en riesgo mi privacidad y seguridad y la de mis hijos menores. O sea, lo que está diciendo no es que la procuradora fue quien lo filtró, es que cuando la procuradora valida que esa querella sí se presentó, pues esta es la argumentación de la senadora, eso viola la ley federal de la ley de violencia contra la mujer, en inglés VAWA, V-A-W-A, Violence Against Women Act. Le envió una carta a la secretaria de Justicia de los Estados Unidos, Pamela Bondi, con estas alegaciones. Más allá de si en derecho la senadora Rodríguez Bebe tiene razón, que yo le tengo que admitir que no me atrevería a dar una opinión, porque vuelvo y repito, parece que la alegación no es que la oficina la filtró, que la alegación es que cuando la procuradora dijo, sí, es verdad, esa es la querella que recibimos, pues que el reconocer que esa querella existía, eso es lo que viola la ley federal. Con mayor respeto a la senadora, porque es una situación personal, familiar, muy incómoda en la que ella ha estado, yo encuentro una contradicción en sus acciones. Porque la senadora Rodríguez Bebe no cree en la ley de violencia de género. La senadora Rodríguez Bebe no cree en la ley 54. La senadora Rodríguez Bebe, digo, si ha cambiado de opinión que lo diga, entiende que cualquier acto de violencia contra una mujer se tiene que tratar igual que cualquier acto de violencia contra un hombre. Y las querellas por violencia que se presentan ante organismos investigativos, las querellas comunes, no son confidenciales. Entonces yo noto una contradicción, que la senadora diga yo no creo. Digo, si yo estoy equivocado, que ya la corrija. Pero su participación en la vida pública siempre ha sido que eso de porque la víctima es una mujer se tiene que tratar diferente, que ella no cree en eso. Entonces me parece una contradicción que ahora radica una querella al amparo de la ley federal de violencia contra la mujer. Porque si alguien hubiera radicado una querella en la policía de Puerto Rico señalando un acto de violencia, un alegado acto de violencia contra una mujer, pero no al amparo de la ley 54 ni de la ley de violencia contra la mujer, todas las querellas son públicas. Así que, repito, la situación que ella ha vivido es una situación extremadamente incómoda. Ella aparentemente se negó a validar un proceso bajo la ley 54 de Puerto Rico, pero su postura ideológica, de principios, política, es que el Estado no debe codificar una ley de violencia de género. Pero ahora utiliza la ley de violencia de género federal contra la mujer para ordenar una investigación por alegada filtración en el caso de ella. O cree o no cree en que la violencia, porque pues, repito, si la violencia contra la mujer hay que tratarla como cualquier otro tipo de violencia, pues no tiene que ser confidencial. Si hay una ley para proteger a las víctimas de violencia de género y que dice que las querellas pueden ser anónimas y que no se debe dar a conocer el nombre de es precisamente porque hay un reconocimiento que hay un problema social de violencia machista contra las mujeres. Tú no puedes decir, no, eso no existe, pero entonces cuando te toca a ti decir, no, espérate,
Eso no existe, pero no den a conocer. O sea, voy a utilizar la ley en la que yo no creo para que ahora, en este caso, se investigue a la oficina de la Procuradora de la Mujer. Bueno, y en tema de estatus, recordarán que hace unos días Nidia Velázquez revolvió el avispero, como decimos en buen puertorriqueño, porque en una entrevista en el periódico El País de España dijo que Puerto Rico nunca sería Estado porque los republicanos jamás van a votar por la estadidad. El periódico El Nuevo Día publica una entrevista de José Delgado el sábado, donde abunda Nidia un poquito más. Los republicanos jamás votarán por la estadidad. Esa es la cita textual de lo que dijo la congresista Nidia Velázquez. Creo que aquí hay dos preguntas que son bien importantes y voy un poquito a hacer un comentario, nuevamente haciendo referencia a mi libro. Le dice José Delgado, encendió el debate con su expresión que Puerto Rico jamás será un estado. Hay gente que piensa, uno nunca debe decir nunca. Contestación de Nidia. Los republicanos aquí no van a apoyar la estadidad para Puerto Rico. Tienes ahora mismo un republicano en la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Dónde está Jennifer González? No se le ha escuchado sobre este tema, a pesar de que apoya la agenda del presidente republicano Trump. Estuvimos trabajando en legislación sobre estatus. Si a ella le hacen tanto caso en Washington, este es el momento de estar aquí. Y entonces José Delgado le hace inteligentemente una pregunta. Oye, si se acabara la regla del filibusterismo, la regla esa que exige 60 votos, y los demócratas fuesen mayoría, bueno, pues entonces los demócratas en el Senado aprobarían admitir a Puerto Rico como Estado. Y Nidia le contesta, asumir como muchos creen en Puerto Rico que todos los demócratas van a votar por la estadidad automáticamente sin el filibusterismo es un error. Los demócratas van a votar por lo que el pueblo de Puerto Rico decida. Y yo, en mi libro, en el capítulo 2, que hago un análisis del comportamiento congresional sobre el tema de estatus, pero más particularmente sobre la estadidad, nuevamente le invito a que lo adquieran y que lo lean, con hechos, con las votaciones de los 3 proyectos que han ido al hemiciclo de la Cámara Federal desde 1998 hasta el día de hoy, y con los proyectos que llegaron a votación de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, la que tiene jurisdicción, con la inacción del Senado en proyecto alguno, con el número de auspiciadores y coauspiciadores de proyectos. Los datos demuestran que hoy, en el 2025, la oposición a la estadidad entre los republicanos es mayor que cuando se aprobó el proyecto Young en 1998 en la Cámara de Representantes. Siempre ha habido oposición de los republicanos. Esto no es por Trump. Lo que es que ahora es mayor. Segundo, que la actitud del Senado, demócratas y republicanos, a no tocar el tema de la estadidad o el estatus, es más fuerte hoy que hace 25 o 30 años atrás. Y tercero, y ahí va la última pregunta de Nidia, pensar que todos los demócratas están a favor de la estadidad para Puerto Rico, están equivocados. Están equivocados. Como cuestión de hecho, el proyecto 8393, el que se aprobó en diciembre del 2022, por el cual votaron a favor todos los demócratas, eso es cierto, el proyecto de consenso de Nidia y de Jennifer, se votó después de las elecciones de medio término del noviembre del 2022, y yo lo explico en el libro, porque demócratas, candidatos a la Cámara, incumbentes, en distritos moderados, en distritos donde había que buscar votos republicanos, le pidieron al liderato de la Cámara, no me hagas votar por un proyecto que tiene la estadidad en la papeleta antes de las elecciones porque me cuesta en mi distrito. Así que lo que está diciendo Nidia es la verdad de lo que refleja el desarrollo histórico, por lo menos en este siglo
2021. Bueno, y brevemente, antes de pasarle de deporte, porque hoy tendremos gracias a la magia del internet, a Federico para hablar de deporte. En un cambio de señales, quizás inesperado, yo no sé ni cómo describirlo, ahora Donald Trump le está pidiendo a los congresistas republicanos que voten a favor de la resolución para exigir que el Departamento de Justicia haga público los archivos del pedófilo Jeffrey Epstein. ¿Por qué es un cambio de señales? Porque Donald Trump se oponía a esto, pero tenazmente. ¿Cuál es mi explicación? Que Donald Trump sabe que los votos están. Hacen falta 4 o 5 republicanos nada más para que con los demócratas haya los 218 votos y se apruebe esa resolución. Y aunque la Casa Blanca de Donald Trump ha tratado de doblar brazos, todo tiende a indicar que va a haber los votos. Y yo veo esta movida como una movida de Donald Trump de decir, eso se aprobó porque yo lo respaldé, no porque me derrotaron. Ahora, eso se tiene que aprobar en el Senado. Y eso lo tendría que firmar el presidente. Lo que debe decir Donald Trump, si de verdad él no teme nada en esos expedientes, es que diga no solamente que le pide a los republicanos en la Cámara que voten a favor, que le pide al Senado que vote a favor y que diga que él quiere que la resolución le llegue a su escritorio para él firmarla. Y finalmente, antes de irme a la pausa, hace unas horas, estas cosas pues a veces no tienen que ver con Puerto Rico, pero todo lo que tiene que ver con FEMA tiene que ver con Puerto Rico, renunció el director interino de FEMA, David Richardson, quien estaba en el puesto de forma interina por los pasados 6 meses. Sabemos todos cuán importante es para Puerto Rico un FEMA que funcione, y esto simple y sencillamente le añade más incertidumbre a una agencia que por momentos el presidente Donald Trump ha dicho que quisiera eliminar totalmente. Así que no creo que eso es bueno para romper con la burocracia de FEMA y mover los proyectos tan importantes para Puerto Rico. Son las 5:22, me voy a la pausa. Regreso luego con Deportes Zona 5 con Federico López. Aquí analizamos cada deporte jugada tras jugada. Ahora se sienta a la mesa el comentarista deportivo Federico López. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, y si es lunes de deportes con Federico, hoy no en persona, pero gracias a la magia de la videoconferencia. Saludos, Fede, ¿estuviste un fin de semana agitadito? Estuve calladito el fin de semana, dejé todo lo que tenía en el juego 6 y pues aquí estamos, las explosivas de Moca. Wow. Nuevamente campeona del baloncesto superior nacional femenino. Lo hicieron en el 2022, lo hacen en el 2025, ¿y de qué manera? Después de caer abajo 3-1 en su cancha, en su casa, dominante victoria para quedarse con el campeonato 2025. Te tengo que admitir que no vi los últimos 2 juegos, así que al igual que muchos que nos estén escuchando, danos un recap de lo que sucedió en esos dos juegos, particularmente lo habíamos dicho tú y yo que si se lograban robar el juego en Manatí, el escenario cambiaba totalmente. Pero nada, háblanos un poquito del juego del viernes y del juego de anoche. Mira, el juego del viernes fue intenso, hubo mucho contacto, y vamos a hablar de ese tema ahora, pero acabó en tiempo extra y Moca detuvo la racha que tenía Manatí de 13 victorias consecutivas en su cancha. Así que de esa manera fue que forzaron el juego 7, donde ya Manatí en esta serie había ganado el juego 3 en Moca. Así que fue las circunstancias perfectas para un juego 7, un juego de vida o muerte por el campeonato del baloncesto superior nacional femenino. Ese es juego 6, vamos al juego 6. Sí, dale. Terminó con multas para Pamela Rosado y para Michelle González, la entrenadora. Después del juego se acercaron
a donde estaban los directivos del BSNF para hacer su reclamo. Y pues, como pudimos ver cuando se anunciaron las multas, hubo un comentario fuerte de Michelle González que dijo: yo sé que ustedes no quieren que yo gane o parecido, no me citen. Eso es lo que se salió en las redes sociales y en el documento oficial. Así que eso llevó a 2 multas. Hubo muchas conversaciones durante el juego con el coordinador de los árbitros que estaba presente, pero fue un juego físico y donde se permitió mucho contacto. El juego 7, Moca hizo lo que tenía que hacer, salió dominante, sacó una ventaja de doble dígito temprano y se acercó y logró el campeonato, lo que quería. Así que merecido campeonato para Robert Cañada, que comenzó la temporada como asistente, después hizo su transición a dirigente cuando el dirigente Leonel Áviles se fue para Nicaragua a ser entrenador. Así que merecido para todas las jugadoras de las explosivas de Moca. Y qué clase de temporada tuvimos del BSNF, y ya se habla con los cambios que van a pasar el año que viene. Gaby Miranda mencionó 2 temas importantes: aumentos de equipo y extensión de la temporada. Así que vamos a ver qué significa eso, pero yo he escuchado de que quieren alargar la temporada regular, añadir más juegos y también alargar la postemporada. Recuerden que esta temporada el formato fue cuartos de final era el mejor de 3, semifinales era el mejor de 5 y final al mejor de 7. Así que vamos a ver qué deciden, pero que no nos sorprenda que de la nada de repente tengamos mejor de 7 para todas las etapas de la postemporada. Definitivamente rompió el récord de asistencia la temporada, ¿verdad? Rompió el récord de asistencia, de visualizaciones en las redes y en televisión. Ese es otro tema, también quieren añadir más juegos televisados, pero es una temporada histórica y yo creo que lo hemos hablado, es un resultado de lo que ha hecho nuestra selección nacional femenina con los logros que ha alcanzado, que ahora se está viendo reflejado en la Liga Nacional Femenina. Una pregunta de esas que yo no te anticipo. ¿Cuán diferente se siente narrar baloncesto femenino versus narrar baloncesto masculino? Narrar y comentar, porque tú juegas en los 2 roles. Baloncesto masculino, fíjate, no noto diferencia. No. Obviamente el BCN es el BCN y el BCNF es el BCNF, pero ir a Moca, ir a Isabela, ir a Yauco, a Juanadía, a esos pueblos que no tienen equipo del BCN, es una fanaticada que pide a gritos más baloncesto. Así que me encantó narrar en Moca, en Isabela, en esos pueblos no pequeños, pero sabes a lo que me refiero. Sí. Pero el juego de baloncesto femenino es rápido, obviamente no hay jugadas llamativas, pero es un gusto completamente diferente. Pero qué lindo es ver el juego femenino. Interesante. Bueno, ¿qué más tenemos de deporte? Nos quedan como 2 o 3 minutitos antes de irnos a la pausa. Mira, estamos haciendo un recap de lo que fue el fin de semana y quiero resaltar lo que hizo Mari Carmen Rivera. Ajá. Mari Carmen Rivera, en menos de un mes, compitió en 2 campeonatos mundiales. Primero, en Abu Dhabi, compitió en el campeonato mundial de la Federación Internacional de Canotaje. Y luego, en El Salvador, compitió en el campeonato mundial de la Federación de Surfing Internacional. ¿Qué hizo? Hizo tripletes en ambos campeonatos. En Abu Dhabi ganó 3 oros y en El Salvador ganó 2 de plata y 1 de oro. Yo creo que lo que ha hecho Mari Carmen Rivera en este ciclo, en el inicio de este ciclo olímpico, es increíble. No hay nada parecido en la historia. Y ya Mari Carmen Rivera se pone en los libros de la historia puertorriqueña por eso. Y ya el stand-up paddle se conoce gracias a Mari Carmen Rivera. ¿Y ya ella cualificó para las Olimpiadas? Todavía. Todavía no.
Sí, así que vamos a ver, acuérdate que falta mucho todavía y generalmente esos procesos de clasificación comienzan el año antes, Ok. así que por eso no conocemos, no está clasificada todavía. Pero lo que ha hecho Mari Carmen es ciertamente espectacular, ganar 6 medallas mundiales en menos de un mes. ¿Qué otro nombre tú recuerdas que haya hecho eso? Brutal, No brutal, hay. brutal, Así brutal. que increíble lo que hizo Mari Carmen. ¿Tiene Mira, alguna, ajá. alguna próxima competencia de ella que conozcas o Ya acabó por el año. por el año? Ok. Hay que esperar al año que viene. Obviamente, por ahí vienen los centroamericanos, que todavía no está preciso el sistema de clasificación para los centroamericanos, pero obviamente está encaminada a eso. Rápidamente, me preguntaron el otro día que qué estaba pasando con el Mundial FIFA 2026. Pues el domingo, ayer, Portugal y Noruega sellaron su clasificación al Mundial, que tendrá 48 equipos. Y ya que estamos aquí, Eso pues quiere vamos a decir hacer que un eso quiere recuento. decir que volveremos a ver a Cristiano Ronaldo en un mundial. Sí, exactamente. Rápidamente, los equipos ya clasificados. Obviamente, Estados Unidos, México y Canadá. Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay. Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega. Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil. Australia, Japón, Irán, Jordania, Corea del Sur, Uzbekistán, Qatar y Arabia Saudí y Nueva Zelanda. Esos son los que están clasificados hasta el momento, así que todavía queda mucho fútbol para conocer esos 48 equipos que van a estar el año que viene en Canadá, en Estados Unidos y en México, si el ICE lo permite. Llama la atención que todavía Italia no ha clasificado, lo cual ha sido un trauma para los italianos en los pasados mundiales. Obviamente, y pues es un tema que vamos a ver qué pasa, pero abres la Copa del Mundo a 48 equipos y de repente no están esos nombres que estamos acostumbrados a escuchar, pues puede haber una revolución de fútbol o una revolución en los países que queden fuera después de estas circunstancias. Y no tengo duda que Italia sería uno de donde habría una revolución intensa por lo que pasa allí. Bueno, son las 5:36, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, continuamos hablando de deportes y donde se juega el fútbol mundial. Ayer se jugó el fútbol del NFL con Daddy Yankee en la mitad del partido. Regresamos con eso y más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya entrando en el último segmento, son las 5:42. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, continúo aquí en Deportes Zona 5 con Federico López. Fede, ¿qué es lo próximo? Vamos a hablar de BCN, porque ya sabemos finalmente que Guaynabo va a jugar en Gurabo, pero hay algunas otras noticias. Está lejos, está lejos. Ese tapón de la 30 va a estar intenso. Sí, sí. Y el parking en esa cancha de Gurabo va a estar bueno, así que hay que llegar tempranito. Mira, rápidamente vamos a pasar por algunas noticias que pasan. Y después de Gurabo uno va para el tablado. No hay otra opción, vamos a ver, depende cómo se sienta uno. Pero Dale. vamos a hablar rápidamente de algunas noticias que pasaron durante el fin de semana. Primero, los Capitanes de Arecibo anunciaron a su centro Timothy Soares, el brasilero. Timothy Soares, 6'11", 28 años, 13 puntos, 7 rebotes en Australia. Así que empezaron bien los anuncios de refuerzo específicos con los Capitanes de Arecibo. Por otra parte, tenemos cambios en cuanto a los santeros de Aguada. Primero anunciaron a Alan Colón como gerente general y ahora el técnico Rafael Pachi Cruz será el nuevo dirigente de los santeros de Aguada para la temporada 2026. Un tema importante, yo diría, para todos los que vemos los juegos de televisión o los trabajamos. Se votó y la Junta de Directores del Baloncesto Superior Nacional. No te hicieron caso. Dalmau no ¿En te qué hizo sentido? caso.
se quedaron con el mismo formato de playoffs, si eso es lo que te refieres, pero los dirigentes podrán retar solo una vez durante partido del BSN. ¿Cómo es? Repito otra vez. Que nada más podrán usar la repetición los dirigentes solo una vez durante el partido. ¿Y antes eran cuántos? Antes eran las que, dependiendo de en qué momento estaba, pero perdías un tiempo si lo usaba, o sea, era un reguero. Pero ya en las redes los fanáticos y los comentarios dicen, no, el problema no son los dirigentes, los problemas son los árbitros, los que van a tanta revisión. Así que y eso es verdad. Vamos a ver si eso resuelve el problema, pero ya que tú mencionas el cambio que se quedó el mismo formato, pasó exactamente lo mismo. 6-6, sí. Y entró el señor Ricardo Dalmau para quebrar el empate y nos quedamos con el mismo formato. No sé, yo creo que ya hemos hablado de lo que pensamos cada uno de ese formato del BSN, pero vamos a ver qué pasa. Mira, ¿funcionó? No sé, no está en mi decir, pero creo que si regresamos a este formato es porque ellos tienen evidencia y hicieron unos estudios analíticos de cuánta gente llegó a las canchas y el viewership en televisión para tomar la decisión de quedarse con este formato. ¿Tú no crees? Presumo que sí, I don't know. Okay. Yo creo, bueno, es que es consistente con el año pasado, pasó exactamente lo mismo, y yo creo que en la medida que la temporada fue exitosa, pues yo creo que Ricardo Dalmau dijo, ¿para qué yo me voy a poner a revisar mi decisión? Sí. Pero siempre pues está la gran interrogante, si la final hubiera sido diferente, a lo mejor hubiera sido una final todavía más dramática, pero eso no hay forma de saberlo. O sea, no hay forma de saberlo, pero vamos a ver, porque también, oye, hay ciertos factores importantes, los refuerzos, te quedas con 3 refuerzos, los refuerzos que tú traes, o sea, no creo que vayamos a tener otro trío de refuerzos como el que tuvieron los Vaqueros de Bayamón la temporada pasada. O sea, vamos a ver qué pasa, obviamente, pero un factor a pensar es cómo se va a jugar esa postemporada. Mira, hablando de jugar, ya salió en las últimas horas que el señor LeBron James está cleared, ya puede jugar. Lo que pasa es que J.J. Redick, el dirigente de los Lakers, no ha dicho si va a jugar mañana contra los Jazz. Así que vamos a ver qué pasa. Hoy, en cuanto a partidos de la NBA, los Bucks visitan a los Cavaliers, Clippers y Sixers, los Knicks y los Heat, que ya me escribieron, by the way, ya que mencionamos a los Knicks. Thunder y Pelicans, Bulls y Nuggets son algunos de los partidos llamativos del día de hoy. Y las cosas van. Ajá. O sea, los Lakers tienen 10-4. Ajá. ¿Tú lo pondrías a jugar? No. Ok. No. Darle más práctica, más descanso. Vamos a ver el calendario y lo tiro, le doy una semanita más de descanso. Ya dicen que está practicando 5 contra 5, lo bajaron a la G-League y jugó con el equipo de la G-League, así que vamos a ver qué pasa. Pero mientras decimos eso, actualmente el mejor equipo de la NBA es el campeón, es los Oklahoma City Thunder, 13-1, están liderando el oeste. Después va Denver con 10-2, Houston con 9-3, y entonces van los Lakers de Los Ángeles con 10-4, después San Antonio con 9-4. Por su parte, en el este, tu equipo está... Bueno, ya llegaron a 500, chicos, estaban con récord negativo, ya están 7-7. Sí, están empatados en la 10ª posición. Está bien, así okay. Que estarían en el Play-In Tournament. Sí. Pues, pero los Pistons lideran el este con 11-2. Los Knicks del señor Vega Ramos en la segunda posición con 8-4. Cleveland 9-5, tercera posición. Entonces Atlanta y Toronto. Eso es lo que está pasando en la NBA. Bueno, nos quedan unos minutitos. Por su parte, ajá. Sí, mira, hoy en el calendario hay un partido de la NFL, Dallas y Las Vegas. En Las Vegas eso es lo que va a estar pasando, y ya que lo mencionaste,
El 16, el día de ayer, hubo juego internacional en el estadio de Madrid, del Real Madrid. Fue victoria para los Dolphins, 16-13. Y ahí estuvo el boss, Daddy Yankee. Y el estadio, yo vi los videos, estaba lleno. Estaba lleno, impresionante. Lo que hace es tratar de seguir creciendo el deporte, seguir internacionalizando. A eso es lo que tienes que apostar. Vemos juegos, el año pasado hubo juegos en Alemania, así que en Brasil también ha habido juegos, en México siempre hay juegos, así que apostando y para adelante es lo que tiene que hacer para evolucionar la NFL y para poner más ojos en el producto número 1 de Estados Unidos. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, pues con eso creo que nos despedimos. Con eso nos despedimos. Se van bajando los deportes de Puerto Rico para lo que queda del año, pero por ahí Bueno, está. pero Sigue espérate. activa la invernal y Los cangrejeros ya siguen. estamos Oye, arriba del BCN también, así que ya mismo empezamos esta locura otra vez. los cangrejeros siguen invictos. Vamos a buscar. Yo creo que sí, pero me cogiste con una de esas preguntas Sí. sorpresas que tú haces. Sí, yo creo. Los Cangrejeros de Santurce, 6-0, Sí, primera sí, posición. Gigantes de Carolina, 4-2. Leones de Ponce, 4-2. Indios de Mayagüez, 3-3. Senadores de San Juan, 1-5. Y entonces los Criollos de Cagua no han ganado. Diablo. Eso es duro para Cagua. Eso es duro para Cagua. Duro Vamos a ver qué pasa. con tanta Gracias, Aníbal. Y Bueno, buen inicio de semana. nos vemos el viernes. Cuídate mucho. Igual. Y yo con eso me despido. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:51 de la tarde. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Seguros y Finanzas con el periodista José Maldonado. Muy buenas tardes, buenas noches para todos.